Hola a todos, yo soy Leslie y quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en algún lugar muy oscuro donde ha empezado a bombear duro el corazón y ha empezado a pasar adrenalina por el cuerpo y te has sentido con mucho miedo? A mí me ha pasado. En una ocasión iba guiando por las carreteras de Puerto Rico para el centro de la isla, para un pueblo llamado Jayuya, para un campamento. Y el lugar era tan oscuro, señores, tan oscuro, que dimos vuelta durante más de una hora, yo creo, tratando de encontrar el ingreso para el campamento y no encontrábamos la manera de llegar al lugar y el corazón bombeaba con tanta fuerza y con tanto miedo en el cuerpo que creo que el mismo miedo no nos permitía encontrar el lugar por el que teníamos que entrar para llegar al lugar y el sitio era tan oscuro y tan oscuro. Yo puedo recordar como en este mismo momento ese momento difícil que nosotros vivimos. Y como eso he tenido diferentes situaciones en la vida donde he estado en lugares muy oscuros y me he sentido indefensa, me he sentido débil de cuerpo porque he tenido miedo y el miedo se traduce muchas veces no sé, en mi cuerpo en debilidad. No sé cómo le pase a usted. Pero es interesante porque la palabra habla algo que tiene que ver justamente con esos lugares oscuros. Y es este salmo que se dedica en la funeraria a los muertos, pero que perfectamente es un salmo de vivos y no de muertos. Y es el Salmo 23 que mucha gente lo conoce, usted lo conoce y yo lo conozco. Pero ese versículo 4 del Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y es que hay etapas en nuestra vida donde nosotros vamos a pasar por valle de sombra de muerte. Y esto lo pasa todo ser humano en algún momento de su vida. En alguna etapa de su vida tú vas a pasar por ese valle de sombra de muerte. Y a veces se vuelve hasta un peaje donde uno cada cierto tiempo vuelve cíclicamente a pasar por ese valle de sombra de muerte. Es más, yo recuerdo que hasta en una ocasión, hace algunos años, yo soñé con que caminaba por un lugar donde era muy oscuro, era un camino que atravesaba un cementerio y había muchas lápidas a la derecha y a la izquierda y era un lugar muy oscuro y yo pasaba por aquel lugar con mucho temor tratando de llegar al otro lado. Y ciertamente muy profético ese sueño que yo tuve, porque es que realmente hay momentos en nuestra vida donde nosotros pasamos por ciertas situaciones de depresión, de ansiedad, de angustia, de temor, de miedo, de cosas complicadas en nuestra vida que se convierten en ese valle de sombra y de muerte que a veces uno cree que de ahí no va a salir vivo, pero son los procesos de la vida y nosotros tenemos que entender que es necesario para llegar a lo que Dios tiene preparado para nosotros, atravesar por ese lugar y que tenemos que estar dispuestos a caminar por él sabiendo que Dios va con nosotros y que parte de nuestro entrenamiento, que parte de nuestro proceso de vida. A veces el valle de sombra de muerte para algunos es una enfermedad, enfermedad terminal o enfermedad muy larga, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas económicos, situaciones que no se vieron venir, juicios, etcétera, y que muchas veces nos quitan la energía, nos quitan la fuerza, nos da temor en el camino pensar que algo pueda suceder. Todo esto pasa. Todas estas situaciones son ese valle de sombra de muerte. Pero es muy interesante porque la escritura sigue diciendo que del otro lado el Señor tiene cosas preparadas extraordinarias para nuestra vida y que nosotros debemos expectar y que nosotros debemos esperar
como algo que Dios tiene ya preparado de antemano para nuestra vida. Dice la Escritura que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La gente que en medio de tu quebranto, en medio de tu dolor, se burló de ti, abusó de tu confianza, en vez de estar para ti, te dio la espalda, no sabe que tú estás siendo procesado y madurado y trabajado para una temporada diferente a la que el Señor te va a llevar, porque no siempre estarás en ese valle de sombra de muerte. Es decir, ese lugar solo es un lugar de paso y no un lugar para vivir, para acampar o estar permanentemente. Y la Escritura dice extraordinariamente que Él unge nuestra cabeza con aceite y hace rebosar nuestra copa. O sea, vamos a tener gozo y vamos a tener alegría. Cuando usted estudia esta porción de la Escritura, los pastores en su bosto pastoril llevaban consigo siempre aceite de oliva, porque hay un fenómeno que ocurre entre las ovejas habitualmente, y es que las ovejitas se les paran en la nariz moscas que dejan sus huevecillos, y esos huevecillos se convierten en larvas que suben a través de todas las fosas nasales hasta llegar al lóbulo frontal, al frente de sus cabecitas, y allí comienzan a tener actividad, y las ovejitas tratando de sacarse eso porque es incómodo, molesto, quizás les duele o les da algún tipo de dolor de cabeza, no lo sabemos porque no las podemos entrevistar, pero sí su comportamiento deja mucho que decir, porque comienzan a golpearse contra todo lo que encuentran para tratar de quitarse el dolor o lo que está aquí dentro en esa área, que son esas larvas que han dejado las moscas que en la Biblia son tipo de demonios, de cosas provenientes del enemigo de las almas, y que al nosotros ser comparados con ovejas, nosotros tenemos que saber que el enemigo de las almas busca atacar nuestra mente y nuestro corazón, y por eso la palabra dice que nosotros tenemos una guerra que librar y tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la autoridad de Cristo Jesús, porque hay momentos en nuestra vida donde el enemigo, a través de palabras, a través de la continua de repetición de cosas que no provienen del Señor, levanta fortalezas, ideas, formas de pensamiento que nos llevan lejos de la presencia del Señor y que hacen que nos perturbemos y nos turbemos en el camino y no podamos ver la solución y no podamos ver salida a las situaciones que nosotros podemos tener a lo largo de nuestra vida. Por eso es que es importante nosotros depender de nuestro Señor, de nuestro pastor, y entender que nos compara con ovejitas que son guardadas y cuidadas por su pastor. Y por eso es necesario ser unidos con el Espíritu Santo, que es el que nos libera y el que hace que toda cosa que no viene de Dios, que viene del enemigo de las almas, sea quitada de nosotros, para que nuestra mente y corazón sea aclarada y nosotros podamos ver el futuro con esperanza, con fe, con determinación. Solo en Dios se va la depresión, solo en Dios se va la ansiedad, solo de Dios viene la sanidad de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestro corazón. Y fíjate, algo que nos tiene que llenar de esperanza es que del otro lado del valle de sombra de muerte, la Escritura establece que Dios tiene cosas lindas preparadas para nosotros, que delante del enemigo, del trasquilador, del angustiador, del que te vino para dañar, Él prepara mesa delicada para que comas en paz ahí y el enemigo sea avergonzado delante de tus ojos. Dice la Escritura: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo creo que esto debe ser una palabra que tú te debes repetir todos los días y te la debes aprender, y yo me la he aprendido de memoria, y recordarme a mí que esta palabra no viene de otro ser humano, viene del Dios eterno, y que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Cuando yo esté en medio de la angustia, en medio del quebranto,
Aún en medio de ese valle de sombra de muerte, la palabra me tiene que sostener. La palabra es la que me va a ayudar. La palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Es la que me va a guiar para salir fuera del lugar de oscuridad a un lugar de paz, a un lugar de tranquilidad, a un lugar de victoria, a un lugar de bendición. Recuerda que el salmista termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuán importante es que nosotros aprendamos a morar en la casa del Señor, amemos su casa, porque allí nos reunimos como comunidad de fe y adoramos al eterno Dios y recibimos palabra renovada continuamente que nos ayuda a perfeccionar nuestra fe, a crecer en el Señor y a continuar, aleluya, creciendo, creciendo, madurando y afirmándonos en el Dios eterno. Recuerda que es necesario confiar en tiempos de turbulencia, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, a confiar en el Señor, porque Él no nos va a dejar solos. Él va a caminar con nosotros y nos va a sacar al otro lado. Shalom.